Buenos días a todos. Ya estamos en vivo. Comenzamos. Bienvenido a esta edición de Dominican Republic Real Estate Show Live. Gracias a todos los invitados que están aquí con nosotros hoy, los amigos, colegas y los invitados especiales. Hoy en día tenemos un invitado, gran amigo mío, Héctor Guzmán, presidente de PKF Guzmán Tapia. Que no sabe qué es PKF, PKF es una de las empresas más importantes del mundo en términos de consulting para tus negocios y en audit de tus empresas. Señor Guzmán es el presidente y dueño de la oficina aquí en la República Dominicana, disponible para servicios aquí en el país y en cualquier lugar del Caribe. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, muchas gracias. No, todo muy bien. Un placer. Esta es de las pocas ocasiones que hago este tipo de cosas, pero vamos a hacer todo lo mejor posible y responder cualquier pregunta que se tenga. Perfecto. Yo espero que ha pasado bien durante todo lo que ha pasado con COVID. Y es actualmente bastante interesante este webinar hoy, porque vamos a hablar un poquito de cómo las cosas están cambiando en la parte de auditoría, auditing durante COVID, post-COVID, qué viene nuevo. Y sobre todo, eso es en general. Y para mi sector, donde en bienes raíces hacemos muchos proyectos, y tú lo sabes que muchas veces necesitamos una empresa como tuyo, que va a hacer para nosotros un reporte de mercadeo de feasibilidad, de los números del proyecto, que tú vales los números del proyecto, tanto para bancos y inversionistas. Y yo me imagino que vamos a tener un impacto por COVID sobre eso. Entonces, comenzando una vez, en la parte de auditoría, parte de auditing, de chequeando los libros de la empresa, cómo fue el año pasado, cómo va este año, ¿qué está pasando hoy en día en eso? ¿Cómo las empresas están actualmente trabajando con eso, Héctor? Bueno, en primer lugar, la verdad que nos tomó mucho de sorpresa esta situación del COVID y claro, eso afecta y afectó a todas las empresas y en exclusiva a nuestra forma de trabajo. Nosotros, como sabemos, una de las principales normativas es que tenemos que trabajar con documentación fehaciente y original. En este caso, debido a que tuvimos que mantener el distanciamiento, el proceso se realizó de manera remota. Principalmente una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es que ya las empresas se están moviendo mucho en la tecnología. Eso significa que aquellas empresas que estuvieron abiertas y trabajando remotamente pudieron asistir y pudieron hacer no solamente sus operaciones, sino asistirnos durante nuestro proceso de auditoría, la cual nosotros como firma auditora y en este caso como PKF, ya nosotros estábamos ya muy preparados con lo que se llama paperless work y lo que se llama home office y trabajo remoto, por lo que en verdad pudimos satisfacer todas las necesidades que nosotros requerimos durante el proceso de auditoría de manera remota. Pero ¿qué pasó? Claro, en este sentido, el COVID no solamente afectó las opiniones, porque había que mencionar en los estados financieros esa situación, sino que también tuvimos que focalizar áreas de impacto. ¿Cuáles son las áreas de impacto que nosotros tuvimos que calificar durante este proceso en los clientes que estábamos haciendo las auditorías? Muy sencillo. Primero, la evaluación de negocio en marcha. Sabemos que todo el mundo paró en seco lo que son muchas sus actividades económicas, especialmente en el sector turístico y en el sector inmobiliario. También tuvimos que hacer lo que se llama una evaluación de lo que se llama las ayudas financieras que las entidades pudieran haber recibido o no de parte del gobierno. Distintamente, yo estoy hablando a nivel general, no solamente de la República Dominicana, sino mundialmente.
distintamente a las ayudas que se le dieron principalmente a las personas de manera directa, como lo hizo el Estados Unidos, el gobierno y ciertos países de Europa. También tuvimos que tener la confiabilidad de los datos, porque ahora, en vista de que nosotros tenemos que trabajar con datos, como dice nuestra normativa, con datos originales, ahora tuvimos que hacer un proceso de ver cómo verificar la data, la documentación soporte, de manera que nosotros pudimos satisfacernos de la veracidad de esa información. Otros impactos que nosotros tuvimos que ver es que eso ya típico dentro del proceso de auditoría, pero en el COVID fue mucho más, afectó mucho más, fue la liquidez, el financiamiento y los pagos de los proveedores y lo que se llama cómo tú administras tu negocio desde lejos, de manera remota. Entonces, es un proceso de evaluación que tuvimos que hacer de manera apoyada en las normativas, pero ya en modo COVID. ¿Qué nosotros pudimos ver durante esta situación? Es que hicimos análisis de sensibilidad. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un cliente sin percibir ingresos? ¿Cuáles son las estimaciones que reflejan las últimas disposiciones del gobierno respecto al periodo previsto para el confinamiento o cuarentena? Y aplicamos nuestro escepticismo profesional en las estimaciones de ahorros e impactos en costos e impacto de reestructuración. Por ende, durante este proceso, aun cuando había muchas de las auditorías, principalmente en el área bancaria, que es donde nosotros también nos movemos bastante, y habíamos avanzado mucha auditoría, mucho trabajo de auditoría, tuvimos que tirar, en otras palabras, en buen dominicano, tirar para atrás y poder hacer todo este tipo de análisis con vista a nosotros preparar unos estados financieros dirigidos a un mercado que en este caso generalmente los estados financieros van a los bancos. Y los bancos necesitan este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque muchas de estas entidades tienen préstamos con ellos y lo primero que van a buscar los bancos es su cobrabilidad. Por eso se dieron tantas facilidades que dieron los bancos en lo que se refiere a pagos posteriores, pagos de eliminación de sobrecargos, eliminación de pagos mínimos. O sea, toda una serie de cosas, pero esa herramienta tenía que venir prácticamente del transcurso de los productos que nosotros presentamos en nuestros. Hubo puntos que de verdad que tuvimos que también determinar es posibles bancarrotas en esta área, principalmente en el área turística, en el área inmobiliaria. Tenemos que verificar eso. Los inventarios, cómo va a ser el movimiento del inventario. Esos son eventos que nosotros podemos ver y que podemos ajustar en los estados financieros. Pero hay otros que no podemos saber. Son eventos, eventos no ajustables. Por ejemplo, la interrupción en la cadena de suministro. Ustedes saben. Cierre de instalaciones o tiendas. Impactos de clientes en condiciones crediticias anormales. Impactos en las operaciones del negocio debido a interrupciones de la producción. Impacto en los elementos y medidas en valor razonable. Eso impacta mucho, la parte de valor razonable impacta mucho en lo que son en lo que se refiere a los estudios de factibilidad y los estudios de mercado. Incumplimiento de convenios, muy importante. ¿Cuántas obras se quedaron? Porque debido al paro, ¿cuántas obras se quedaron sin continuar en construcción que durante 2 o 3 meses? Hay instituciones fuera del país que nosotros como PKF Internacional y yo como miembro del Board Mundial tengo conocimiento de que todavía hay lugares que todavía están parados y que no pueden todavía funcionar o apenas empezaron a funcionar después de 3, 4 meses. En China, tenemos oficina en China. China prácticamente paró en seco totalmente desde finales de enero, principio de febrero, y apenas empezó a abrir 3 meses después. Nuestros amigos de China apenas están, aunque están moviéndose,
es un proceso de recuperación, de cobrabilidad, de ver cómo los clientes se están cobrando, o cómo ellos se van a mover ahora, porque todavía, mientras no haya vacuna, estamos todavía en pandemia. Y eso es una realidad que tenemos que tener constantemente en nuestra cabeza, de que no vamos a poder volver a la normalidad hasta que nosotros no tengamos esta situación. Y probablemente los estados financieros y probablemente muchas de nuestras auditorías también se inicien probablemente de manera remota. Bueno, de ahí yo tengo una pregunta a los empresarios que están escuchando nosotros hoy, o los presidentes, vicepresidentes, gerentes de empresas, terminando esta parte, ¿qué tú le recomiendas a ellos? ¿Qué debe estar haciendo hoy en día con los contables, con la administración, sobre eso parte de los libros, de la parte contable? ¿Qué ellos pueden estar haciendo hoy para ser proactivos? Y también, no solamente es el contable, hay muchas cosas que son compliance. Por ejemplo, en mi sector, como muchos sectores aquí, tú sabes que tenemos la ley de lavado y es importante que estamos en compliance también hasta en bienes raíces con la parte de la ley de lavado y todos los reportes. Bueno, en este caso, las empresas tienen que primero, y se inició inmediatamente, ocurrió la cuarentena, muchos de nuestros clientes y de lo que yo vi y lo que yo pude observar en el mercado, empezaron a ver cómo su sistema de contabilidad y resguardo de información y trabajo remoto se podía realizar. Entonces, claro, a los clientes, a los empresarios, lo primero que tienen que estar pensando es cómo salvaguardar no solamente la data, sino cómo poderla manejar de manera remota, cómo poder controlar, en este caso, algunos que tienen sus inventarios, teniendo en este caso, un cierre, la entidad cerrada, cómo ellos pueden evitar robos, cómo pueden ellos evitar intentos de, cómo está su cybersecurity, porque también este tiempo es un tiempo en el cual los hackers se meten mucho en este tipo de compañías, porque al igual como digo que hubo muchas personas que tuvieron problemas de cierre, tenemos que contar con que hubo otro tipo de sectores que les fue muy bien durante la pandemia. Estamos hablando del sector de comida, estamos hablando en el sector de telecomunicaciones, estamos hablando también en el sector de deliveries, en lo que se refiere tipo Amazon. Si ustedes se ponen, lo podemos ver, a gente durante la pandemia se hicieron multimillonarios, pero ellos ya estaban, como dije, estaban preparados ya electrónicamente desde hace años, y esa es la ventaja que tenemos ahora, que podemos hacer eso con un mínimo esfuerzo. Tenemos que estar nuestro departamento de contabilidad debidamente ya preparado para trabajos a control remoto y la salvaguarda de su data, que es muy importante en estos tiempos. Bueno, cambiando un poquito de la panorama, gracias por eso, eso parte de qué nosotros debemos estar haciendo con los contables y preparando los libros de ahora mismo durante este tiempo. Pero también poniendo un poquito más en específico al sector de bienes raíces. Sobre todo, tú sabes que estamos en un país donde hay muchos proyectos, de tantos de los megatours que están haciendo en Santo Domingo, o proyectos en los suburbios de Santo Domingo, también en el sector turístico, de tanto los condos, hoteles, etcétera, que es un área que yo trabajo en mucho. Entonces, tú sabes que muchas veces cuando nosotros estamos trabajando con inversionistas o una empresa de desarrollo, ellos buscan inversionistas, buscan préstamos de construcción con los bancos. Y uno necesita un estudio de mercadeo, de un estudio de factibilidad en este caso. ¿Qué va a pasar ahí, Héctor?
en la próxima estudios que uno necesita, ¿qué va a afectar COVID en las recomendaciones, por ejemplo, que hace PKF en este caso? Bueno, nosotros, una de las cosas que seguro está afectando, va a afectar y está afectando ya es determinar los retrasos que van a hacer las entregas de los proyectos. Sabemos que va a haber un retraso en la entrega de los proyectos, como ya había indicado, por la vuelta lenta de, principalmente vamos a llamar República Dominicana, la mano de obra, porque ya hay un protocolo que hay que seguir, lo que se llama el distanciamiento, las mascarillas, y entonces es un problema de que ya en vez de tener una cantidad de obreros en la construcción, se limita un poco, se va a limitar la cantidad de personas a trabajar. Y eso va a afectar la entrega de los proyectos. ¿Qué va a pasar? Yo estoy hablando, voy a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Cambio de los presupuestos. Vamos a estar afectados con el cambio del presupuesto. Totalmente. ¿En qué se refiere? El dólar se ha disparado. Todos sabemos que el dólar se ha disparado debido a que no, la falta de turistas, la llegada de los turistas que apenas hoy empiezan a llegar. Entonces la demanda de dólares para poder trabajar se ha incrementado y por ende la prima sube. La disponibilidad de la demanda. Eso hace la demanda de los proyectos turísticos e inmobiliarios. ¿Cómo va a ser la demanda? Hay que identificar ahora la demanda. ¿Quiénes van a demandar en los hoteles las visitas? ¿Quiénes van a demandar en la parte inmobiliaria? Los proyectos habitacionales en las áreas de playas y de campo. Eso para nosotros nos cambia totalmente el panorama. ¿Por qué? Porque ahora nuestro mercado se va a concentrar, o nuestros mercados, como está pasando en Europa, y se está concentrando mucho en lo local. Como hemos visto ya los anuncios allá en Europa, que Italia está incentivando el turismo interno. Están abriendo, pero están incentivando el turismo interno. Acá está pasando lo mismo. Entonces estamos hablando de que va a ser durante este próximo año y lo que viene del 2020-21, va a ser bastante un challenge en nuestro sector, en el sentido de cómo nosotros vamos a hacer las proyecciones para poder vender y para poder recibir, porque ahora todo se ha caído, especialmente ahora con los Estados Unidos, que tenemos un mercado bastante grande de visita, que fue el enfoque que se hizo en su momento. Tenemos un porcentaje de turismo americano que debido a la situación y el manejo que se tiene, y no voy a criticar a nadie de Estados Unidos, pero el manejo que se tiene totalmente no es aceptable, y por ende eso va a afectar que las personas acepten turistas americanos. Aquí se está aceptando todavía, pero tenemos que ver que Europa acaba de cerrar la puerta a los americanos para visitar los Estados Unidos. ¿Cómo va a pasar nosotros hacia ellos? Si le abrimos el mercado a Estados Unidos, ¿cómo va a afectar Europa hacia nosotros? Entonces, todo ese mecanismo, hasta que no tengamos una vacuna, todas esas variables van a afectar un estudio de viabilidad en cualquier tipo de proyecto que se esté manejando en República Dominicana o que se quiera manejar en República Dominicana. Y voy un poquito más lejos. Cuando nosotros estamos haciendo estudios de factibilidad, tenemos que hacer visitas in situ, tenemos que ir a ver el lugar, tenemos que tener reuniones. Muy fácil ahora con webinar, podemos hacer Zoom con todo eso, pero ¿cómo se van a hacer las visitas de campo? Para uno ver las ubicaciones, aunque se puede hacer ya con los drones y todo eso, pero nuestra mentalidad, nosotros como firma auditora vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad de que ya tengo que confiar en aspectos tecnológicos para yo poder dar una opinión en lo que se refiere
a las proyecciones que yo pueda dar en un posible proyecto, o revisar un proyecto que ya esté en marcha y poder dar fehacientemente o lo más cercano a la realidad cómo va a ser el outcome del proyecto en sí. Sí, porque en nuestra realidad este es como un unknown. No sabemos cuándo este termina, si vamos a tener un relapse, etcétera, etcétera. So, yo imagino los estudios tiene que figurar eso aparte, de que hay muchos unknowns hoy en día. No es tan blanco o negro como antes. Uh-huh. Y hay muchas cosas que hay que ver. Muchas cosas que hay que se tienen que contemplar en un proyecto de esta envergadura. Los proyectos, me refiero en el área turística. Hay gente que tiene que pensar también en las coberturas de los seguros. ¿Cómo los seguros nos van a tratar ahora? ¿Cómo los bancos nos van a tratar? Porque el estudio de mercado y el estudio de factibilidad son los que van a apoyar los financiamientos que nos van a dar los bancos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y entonces eso es nosotros que trabajamos mucho en el área financiera, esos son cuestionamientos y esos son interrogantes que tenemos, que se tiene en esa área en estos momentos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Uh-huh. Antes que cerramos, ya yo sé que los estudios van a cambiar, van a ser mucho más fuertes en el aspecto de pienso a futuro. Ahora, hay mucha gente que no sabe de que no solamente PKF, tú tienes tus recursos nacionales de que tú puedes usar para los estudios, pero que tú tienes un departamento de turismo donde la serie está en Europa, que es uno de los departamentos más importantes del mundo en firmas, para que la gente sepa que tú puedes hacer estudios de los bienes raíces turísticos, los hoteles, etcétera, etcétera. ¿Qué está pensando en la parte de turismo de PKF? O mejor dicho, ¿en cuánto tiempo regresa el turismo, Héctor? Bueno, la oficina, como tú lo dijiste, sí está en Europa, la sección de turismo, le llamamos Hotel Expert, está localizada en Viena, Austria, y en estos momentos ahora, estos momentos en que estamos tratando de reinventarnos. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto ha afectado mundialmente a todo el mundo. Y lo que se está haciendo es estudiando, ver cómo es que se va ahora a enfrentar esta situación. Porque como dije, mientras no tengamos una vacuna, vamos a tener este inconveniente por más que tengamos esta pandemia controlada en diferentes países o en X países. En algunos países está controlado, en otros no. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Viena, que está analizando, perfecto, nosotros estamos recibiendo ahora turismo todo de Europa, pero Europa de verdad quiere el turismo americano, pero no lo puede recibir ahora. Pero en el momento que reciba, pero van a recibir de China, que eso es una cosa que uno dice, wow, van a recibir de China, China se van a tomar el mundo, y es verdad, están recibiendo todos los chinos. ¿Qué pasa? Aunque los chinos lo controlan bien, como ellos van, si hay un pequeño outbreak, ese outbreak se va a saber 2 semanas después, porque eso así es que funciona el virus. Y entonces eso va a afectar cierres de nuevo en ciertas zonas de Europa. Suramérica, al igual que nosotros sabemos, Suramérica está empezando su invierno y ese invierno ha provocado cierre. Argentina, Chile están en el lockdown. Brasil, ya sabemos todo lo horrible que está. Entonces, en Viena se está mirando cómo se va ahora a enfocar todos estos proyectos que hay a nivel mundial con esta situación que es una incertidumbre en vista de que cada país tiene sus controles y no necesariamente funciona en todos los países. Y por ende, me vuelvo otra vez como siempre, hasta que no se tenga la vacuna, la incertidumbre en los próximos 6 meses
va a continuar y no podremos hacer nada a partir de que se tenga la vacuna y después que se tenga la vacuna y que sea administrada. Porque una de las cosas que yo estoy previendo y seguro que creo que puede que sea así, a todo el mundo que viaja se le va a pedir su certificado de vacuna del COVID-19 para uno salir y visitar cualquier otro país. Bueno, ya estamos claros. De Héctor Guzmán, gracias de estar con nosotros hoy en día. Al público en general que está escuchando nosotros, ya tú sabes que Héctor Guzmán es experto en auditing y consulting para empresas en cualquier sector. Está aquí en el país para ayudarte en cualquier cosa que necesita en tu empresa. Héctor, ¿tiene algo más para decir? Bueno, simplemente agradezco la oportunidad de presentar mi opinión, mi punto de vista y poder aportar algo a la situación en la cual estamos nosotros viviendo y que, bueno, le deseo que todo el mundo se mantenga saludable. Ya se puede ir a restaurantes, pero mantenga distancia, bien con su mascarilla y todo el mundo poco a poco a disfrutar, pero siempre manteniéndonos safe. Y que bueno, que tengamos pronto una vacuna, que lo necesitamos y que necesitamos ya prácticamente tener abierto, no el país, el mundo se tiene que abrir. Así es. Bueno, señores, gracias hoy de nuevo. Al final, recuerda que tú puedes ver este recording de más adelante y todos los shows y también nuestros blogs, información general de bienes raíces en remaxluxuryproperties.com.do, remaxluxuryproperties.com.do y también en remaxcollections.com.do, el site de Remax Collection aquí en el país. Señores, Héctor de nuevo, gracias, buen día, hasta luego. Buenos días, chao. Bye.